Vamos, alabado sea Dios. Vamos a ir abriendo la palabra del Señor allí. En 2 Corintios. Gloria a Dios. 2 Corintios, donde quedamos el domingo pasado, alabado sea Dios, que estuvimos hablando, alabado sea Dios, que somos, hermanos, embajadores de Cristo, y que como embajadores tenemos que andar como vida nueva. Amén. En vida nueva, como lo dice allí en el verso 17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. O sea, hermano, que el cristiano tiene que andar dando ejemplo, y no solamente ejemplo, sino que tiene que dar testimonio de que somos cristianos. Amén. Pero realmente tenemos que empezar a dar ese testimonio. Porque hay una mezcla, hermanos, entre que andan en la carne, que no andan y que andan haciendo esto y andan haciendo lo otro y empiezan a embarullar y empiezan a entreverar todo. Dice la Biblia que si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que ser una nueva criatura. Amén. Y una nueva criatura no según creado el hombre, sino que la tiene que crear Dios, hermano. Dios tiene que venir al corazón de esa persona, tiene que ver que esa persona, alabado sea Dios, se arrepienta o se haya arrepentido en serio y haya dado fruto digno de arrepentimiento, ¿no? Que arrepentimiento significa volverse de sus malos caminos y no transitar por ellos, sino que empezar una nueva vida, empezar una nueva creación, una nueva vida, alabado sea Dios, para estar con el Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo Dios. Por eso mi vieja vida tiene que morir. Santo Dios. Amén. Alabado sea Dios. Yo tengo que morir, a mi vieja vida tengo que morir a lo terrenal para absorber lo espiritual. Amén. Alabado sea Dios. Vamos allí, alabado sea Dios, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Gloria a Dios. Y allí vamos a arrancar. Hay varios pasajes, gloria a Dios, que habla del nuevo nacimiento, que habla de la nueva criatura, cómo tiene que ser. Porque no es solamente venir y andar caminando como a mí se me parezca, no, tenemos que caminar como dice la Biblia, porque tenemos que escuchar a Cristo y tenemos que andar como Cristo anduvo aquí en esta tierra, pero también tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que ser imitadores de Dios, como hijos amados, como me dice en Efesios, allí Pablo a los Efesios. Alabado sea Dios. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, dice Jesús y Nicodemo. Gloria a Dios, aleluya, santo y poderoso Dios. Dice la palabra del Señor allí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales, que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Gloria al Señor. Y hasta ahí vamos a quedar. Porque la palabra de Dios en sí es muy sencilla y es fácil, ¿no? Fácil de entender cuando uno quiere entender. Alabado sea Dios, cuando uno presta oído a la palabra y presta también atención a lo que dice, va con la palabra, va mirando y va analizando, va desmenuzando, y el Señor mismo le va revelando lo que le quiere decir el Señor. Porque el Señor no es malo, no es un hombre para darle todas las cosas a media. Amén. Dios se lo da en abundancia a todo. Así como le dijo esto, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea que había una persona, esta persona, Nicodemo, vino al Señor Jesús, pero era fariseo. Al ser fariseo, alabado sea Dios, era de esa secta farisea,
¿no? Que decía ser, y se llevaban por muchos mandatos de hombre, pero había algo especial en este hombre que se interesó por Cristo, pero se interesó de verdad. Gloria a Dios. Porque él vino en secreto, principalmente sigue diciendo, ¿no? Que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre principal, uno de los principales que estaban allí, alabado sea Dios. Casi era uno de los cabecillas de estas sectas allí, porque los fariseos era un partido político en ese entonces allí en Israel, que era el que gobernaba al pueblo de Dios. Si bien los romanos estaban gobernando y habían dominado Israel y gobernaban Israel, pero como Israel era indomable, no se podía gobernar, entonces los romanos tomaron esta secta de los fariseos para que gobernaran. Entonces, gobernaban los romanos, pero le daban instrucciones a los fariseos para que anduvieran ellos con el pueblo, para que trataran más o menos de hacer caso y cumplieran las leyes. Alabado sea Dios. Era un partido, casi partido político. Alabado sea Dios. Ahora dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un hombre de renombre. Era una persona que estaba allí al frente de todo, pero que era público y sabía. Ahora dice, vino a Jesús, vino de noche. Esta persona no vino abiertamente, ni de día para que todo el mundo lo viera. Vino secretamente y vino de noche, para no ser visto por los fariseos, por sus otros compañeros, que realmente vino a preguntar al Señor si realmente qué es lo que tenía que hacer. Porque él creía en el Mesías príncipe, creía en su Salvador, creía que iba a venir el Mesías a su pueblo, entonces él vino y se acercó a Jesús. No como los fariseos, como los otros, que decían y no hacían nada. Tenía algo especial porque era temeroso de Dios. Porque al venir a Jesús secretamente y a preguntarle, estaba arriesgando toda la reputación de ser fariseo allí y de ser excluido por los demás. Alabado sea Dios. Entonces dice, vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. Rabí, hermano, significa maestro. La Biblia nos habla, dice que no tenemos que llamar rabí a nadie en esta tierra, porque hay un solo rabí, que es nuestro maestro, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, hermanos, alabado sea Dios, ni a nadie podemos llamar maestro y a nadie podemos llamar nuestro Padre aquí en la tierra, porque tenemos un Padre y está en los cielos. Y tenemos un Maestro que también está en los cielos, pero es nuestro Señor Jesucristo, que está a la diestra de Dios Padre. Alabado sea Dios, intercediendo por su pueblo. Aleluya. Santo y poderoso Dios, alabado sea Dios. Ahora dice que este fariseo vino de noche y le dijo Rabí. Vino con respeto. No vino como los otros colegas que le venían y le insultaban, o venían, hermano, y le increpaban, o le decían esto, le decían lo otro. Vino sencillo, vino humilde a preguntar. A su nombre sea la gloria. Por eso lo hacía especial. A su nombre sea la gloria, porque era humilde. Santo y poderoso Dios. Ahora dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora ellos sabían que Cristo había venido como maestro y que habían venido de Dios. ¿Por qué? Porque no había otro que hiciera las cosas como Jesús. Él hacía todo perfecto. Santo. Y todo lo que él hablaba y enseñaba, lo enseñaba con autoridad, no como los escribas, dice la palabra de Dios. Ahora dice que has venido de Dios, dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, ¿qué verdad estaba diciendo acá? Amén. Y hay muchas cosas que el Señor, alabado sea Dios, está diciendo y nos está diciendo hoy en día. Por eso tenemos que probar a los espíritus si realmente han salido de Dios o no. Tenemos que probar a los espíritus, como lo dice en Timoteo allí, que tenemos que probarlo. Tenemos que también analizar, hermano, tenemos que saber discernir quién es el que le sirve a Dios y quién es quien no le sirve. Tenemos que empezar a ver, hermano, frutos dignos de arrepentimiento en cada persona y en cada uno de nosotros. Tenemos que ver esos frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios. Y no solamente nosotros, sino que los demás tienen que decir, tienen que hablar, hermano.
Alabado sea Dios de esos cambios que uno ha tenido. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, todo lo que Cristo hacía, lo hacía perfecto. Todo lo que Cristo enseñaba, lo enseñaba perfecto. ¿Por qué? Porque estaba todo basado en la palabra y no se movía de ahí. A su nombre sea la gloria. Ahora, respondiendo, Jesús le dijo, y esto es lo que le dijo Jesús. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si es lo mismo que leí yo, está ahí en tu Biblia, está bien, dice eso, Amén. que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que estar a Biblia abierta, como lo dice el programa, a Biblia abierta. Porque tenemos que estar, hermano, alabados a Dios, con la Biblia abierta, escudriñando lo que dice y analizándonos a nosotros si realmente nosotros andamos en vida nueva. O si yo he nacido de nuevo. Santo Dios. Amén. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. Como dice en Isaías allí, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y eso es lo que decía el Señor, alabado sea Dios. Por eso decía acá, el Señor se lo repitió 2 veces. De cierto que te digo. Y no le anduvo con muchas macacadas, no le anduvo con muchas palabras, se lo dijo cortito y al pie. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dijo eso. Le dijo esa palabra, esa frase. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora me pregunto yo, que sale esa pregunta que sale de todo esto que hemos leído. ¿He nacido de nuevo? Usted que me está escuchando, querido oyente, querido hermano en Cristo, alabado sea Dios, ¿ha nacido de nuevo? ¿Realmente hemos nacido de nuevo? Pero no nos apresuremos a decir, sí, he nacido de nuevo, soy cristiano, sigo a Cristo, me congrego. Pero si yo no pongo por obra, hermano, lo que dice la Biblia, y hago fruto digno de arrepentimiento, no puedo haber nacido de nuevo. Porque ¿cuántos hermanos hay, hermanos, que se levantan contra otros hermanos? Que te odian, que tienen ese sentimiento de odio, que no te pueden ni escuchar ni te pueden ver. Entonces, ¿cómo puedes nacer de nuevo si tienes odio en tu corazón? ¿Cómo puedes haber nacido de nuevo si no amas a tu hermano? Amén. O si no toleras a tu hermano. ¿Cómo puedes haber nacido de nuevo? A su nombre sea la gloria. Porque tenemos que recordar que allí en el capítulo 5 de 2 Corintios dice que somos embajadores de Cristo. Y nosotros como embajadores de Cristo, alabado sea Dios, tenemos que andar como es digno, hermano, digno de nuestro llamamiento que el Señor nos llamó a ser embajadores de Cristo en esta tierra. Y al ser embajadores significa que somos representantes del reino de los cielos. ¿Y cuántos representantes del reino de los cielos están fumando hoy en día? Están cometiendo adulterio. O están haciendo cualquier otra cosa, hermano, o cualquier otra barbaridad. A su nombre sea la gloria. Alabado sea Dios. Por eso el Señor le respondió, de cierto te digo, Nicodemo, gloria a Dios, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Dice, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Así que no puede entrar al reino de los cielos si no es una nueva criatura. Y está salado todo esto. Porque muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo dice la misma palabra. A su nombre sea la gloria. Y eso no va solamente para uno o para otro, va para todos, hermanos queridos. Va para todos nosotros, para todos. Alabado sea Dios. Ahora en el verso 4 dice, ¿qué es lo que dice en el verso 4? Nicodemo le dijo,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Santo ¿Puede Dios. acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahí Nicodemo le hizo dos preguntas. Pero le dijo dos preguntas pensando en la carne, porque él no sabía. Claro. Él no se imaginaba, hermano, alabado sea Dios. Él no se imaginaba de que el Señor le estaba diciendo pregunta espiritual, una pregunta en el espíritu. En el espíritu está ahí. ¿Vio, hermano, cuando usted le toca el espíritu a los fariseos, a las personas estas farisiaicas o hipócritas o rebelde, como quien usted quiera decir? Como lo dice la palabra, usted le toca o le pregunta algo en el espíritu y no le saben contestar porque le salen con la carne. Este fariseo le decía, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él en su mente carnal no podía entender, no podía razonar, hermano, el poder nacer de nuevo, siendo viejo. Yo con 50 y algo de años, 52 años, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Tengo que volver de vuelta para nacer de vuelta? ¿Cómo puedo entrar yo al vientre de mi madre, alabado sea Dios, y volver a nacer? Esa es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Carnalmente? Pero esto no es carnalmente, esto se discierne espiritualmente. Esto se discierne en el espíritu. Yo recuerdo, hermano, lo que dice la Biblia, alabado sea Dios, allá en el libro de Daniel, cuando Daniel se propuso, él y sus compañeros, ¿no? Con Sadrach, Mesach y Abednego, alabado sea Dios, y Daniel allí, alabado sea Dios. Estos 4 judíos, alabado sea Dios, decidieron no contaminarse con la comida del rey. Y le dijeron al jefe de los eunucos allí, alabado sea Dios, eso está en el capítulo 1, alabado sea Dios allí, dice que decidieron en su corazón comer legumbres y no contaminarse con la comida del rey. O sea, que como habían tantos manjares delicados en la comida que se llevaba el rey, pero había mucha comida de cerdo, cosa de que la comida, la carne, hermano, los judíos, era abominable comer en ese entonces, comer cerdo. Creo que hasta ahora lo es. Alabado sea Dios. Pero, y le dijeron al rey de los eunucos allí, el jefe de los eunucos, que le dieran legumbre a comer. Y el eunuco le dijo, yo temo al rey, que después el rey los vea y los encuentre pálidos y está en juego mi cabeza, está en juego mi puesto. Y Daniel le dijo, danos a probar 10 días. Y después después de esos 10 días, comprueba si nosotros estamos bien, síguenos dando legumbre, y si no, danos la comida que nosotros la vamos a comer. Y en estos 10 días que le dieron legumbres a comer, que no se contaminaron con la comida del rey, y tomaban, en vez de vino, tomaban agua, alabado sea Dios, dice que sus rostros resplandecían y eran mucho mejor, más robustos que los otros adivinos y agoreros que estaban allí en el reino. Y se quedaba la comida, como le pareció bien al eunuco y halló en gracia Daniel a la vista del eunuco, dice que se quedaba con la porción del rey que tenía él y le daba legumbre a comer. Y no hubo otros mejores que estos 4 personas, hermano, en todo el reino. No se pudo ubicar personas sabias, más sabias, y Dios usó, alabado sea Dios, en todo el reino. Y todavía Daniel fue, alabado sea Dios, sabio porque interpretaba sueños. Entonces Dios hace como Él quiere, hermano. Pero siempre y cuando Daniel y sus 3 amigos decidieron y propusieron en su corazón que ser una nueva criatura. Seguir con esa tesitura, hermano, de no contaminarse y de no probar ninguna comida que no fuera sana. Ellos no tomaban vino, sino que tomaban agua. Y los otros adivinos, hermano, tomaban vino, hacían comida, banquete y todo lo demás, se llenaban y se hartaban, pero crecían y robustos en la carne. Pero cuando se le empezó a probar espiritualmente, cuando el rey tuvo un sueño y se le fue ese sueño y nadie se lo podía interpretar, nadie se lo podía dar, solamente Daniel, fue que Dios le reveló todo ese sueño y la interpretación de ese sueño.
Y vemos, dice que el rey dice que hay sabiduría de los dioses santos, que no es según, hermanos, según la carne. Y muchos quieren seguir a Cristo, hermano, en la carne. Quieren predicar según la carne, quieren hacer todas las cosas del reino de Dios según la carne y no en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Por eso Nicodemo aquí en el verso 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le hace esta pregunta, porque no le daba la interpretación, no le daba el razonamiento, hermano, para tener la respuesta correcta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es imposible. Entonces el Señor le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Santo Dios, aleluya. Ahora, sí, para entrar al reino de los cielos tengo que ser una nueva criatura. Si para entrar al reino de los cielos tengo que nacer de nuevo, ¿cómo estamos caminando? ¿En nuestra vieja naturaleza? ¿O estamos siendo nueva criatura? ¿O estamos siendo nueva masa en Cristo Jesús? Porque las cosas viejas pasaron. Dice que aquí son todas hechas nuevas. Y aquí en adelante tiene que ser todo nuevo. Aún tengo yo 52 años. A mí no me interesa, pero yo tengo que ser una nueva persona cada día para entrar al reino de los cielos o para ver el reino de los cielos. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Porque hermano, esto es de obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Jesucristo y a lo que dice su palabra. A su nombre sea la gloria. Entonces el Señor le dijo en el verso 5 allí, le respondió Jesús, de cierto te digo. Y le dijo otra vez de vuelta, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, alabado sea Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Alabado sea Dios. Santo Dios. Muchos dicen, hermanos, que no, y está bien también, ¿no? Porque que tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Ahora, cuando dice de agua, significa, hermano, que cuando yo paso por las aguas para ser bautizado, significa que cuando yo me sumerjo en el agua, es para morir a mi vieja naturaleza. Por eso cuando la gente se va a bautizar, hermano, tiene que pensar 2 veces lo que va a hacer. Porque no es darse un chapuzón y decir ahora sí soy un cristiano. No, hermano, no. Porque tenemos que nacer de nuevo. Y no solamente de agua, sino que también tenemos que nacer del Espíritu. Y acá hay varios significados, como lo dice la palabra del Señor, porque hay varios significados. Porque no solamente el agua física, cuando yo decido bautizarme y morir a mi vieja vida, yo renuncio a ser un mundano más. Y cuando yo me sumerjo y yo renuncio a toda mi vida carnal que yo era antes. Esa vieja vida viciada que yo tenía antes, cuando yo me sumergía dentro del agua. Y ahí morí a mi vieja vida y a mi vieja naturaleza. Pero cuando yo emerjo, cuando yo me levanto de las aguas, ya tengo que empezar a nacer con una nueva criatura, siendo una nueva criatura, sabiendo que ya no me pertenezco, sino que tengo que saber que ya no vivo para mí, sino que tengo que vivir para Cristo y haciendo obediente a lo que Cristo dice en su palabra que yo haga. A su nombre sea la gloria, porque eso es lo que significa el bautismo. Morir a mi vieja naturaleza y cuando yo emerjo, nacer en una nueva persona. Aunque esté con mis 52 años encima, no me interesa, pero ya tengo que tener una nueva mente porque yo ya ahora ya no me pertenezco. Yo decidí por mi propia voluntad entregar mi vida a Cristo y vivir para Él, no vivir de una fachada o de un arrepentimiento falso.
Cuando se dio ese paso, se lo dio en serio, sabiendo lo que yo estaba haciendo y sabiendo lo que Cristo pedía de mí. Y pide de cada uno de nosotros. Aleluya. Renunciar a nuestra vieja vida y empezar a tomar las armas que Cristo nos ha dejado. Otro pasaje habla, hermano, que la palabra de Dios es el agua que nos va purificando, es el agua que nos va santificando. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, la palabra también significa que si yo no nazco de nuevo, alabado sea Dios, por la palabra, si yo no hago lo que dice la palabra y si yo no soy obediente a la palabra, no puedo ver el reino de Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Eso está en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, que después lo vamos a ver más adelante, si el tiempo nos permite llegar hasta ahí. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso, alabado sea Dios, 22, santo Dios, aleluya, en adelante dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, la palabra de Dios me hace renacer de una simiente incorruptible, que no me deja corromper. Es la palabra de Dios y es la que me cambia y es la que me hace nacer nuevamente. Y el nacer del agua espiritual es la palabra. Amén. Porque es la palabra la que me convierte. Es la palabra, hermano, la que me habla. Es la palabra la que me dice dónde están mis errores, dónde están mis pecados, dónde están mis fallas. Es donde la palabra de Dios me dice en dónde le estoy fallando a Cristo o a Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces el agua no solamente significa el bautismo, sino que también después el agua significa, viene el agua espiritual, que es la que me va limpiando espiritualmente, que es la palabra de Dios. Como lo vimos allí en Primera de Pedro capítulo 1. A su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta allí a San Juan. Gloria a Dios. Por eso dice, de cierto te digo, dice el verso 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Ahora no empieza a especificar. ¿Qué dice en el verso 6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Gloria a Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Ahora, lo que es nacido de la carne, carne es. Porque si vamos unas hojas para atrás, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Sino que Dios le pone la inquietud por empezar a manifestar o empezar a escudriñar la palabra, y todo lo hacen por amor a Dios y por amor al prójimo. A su nombre sea la gloria y por amor a sus propias almas. Por eso, hermano, hay que nacer de nuevo. Por eso hay que ser esa nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios allí. Y la nueva criatura es según creado Dios y por su palabra. Sí, Señor. Amén. Porque cualquier loco, cualquier bandido y sinvergüenza, hermano, puede decir que son cristianos o son hijos de Dios, pero después, hermano, con sus hechos lo niegan. Y hacen pacto diabólico y hacen pacto satánico para embovecer, para hechizar, o también, hermano, para, alabado sea Dios, para embovecer a las personas, hermano, para que queden cautivos, fascinados o hechizados, hermano, y en vez de seguir a Cristo, siguen a las personas y luchan igual por lo que dice la persona.
Y ya saben que lo están mandando al mismo infierno porque no están haciendo nada, saben que le están robando, saben que le están diciendo esto, haciendo lo otro, lo están robando descaradamente y no hacen nada. Porque están bobos, porque están hechizados, están encantados. ¿Por qué? Por no escudriñar las Escrituras. Y después se enojan, hermano, con los que están predicando la verdad. Se enojan, hermano, cuando se les pone la palabra de Dios bíblicamente y públicamente. Santo y poderoso Dios. Por eso, hermano, no podemos ver el reino de los cielos si no hemos nacido de nuevo. Si somos siempre una vieja criatura. Santo y poderoso Dios. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Va a vivir en la carne. Pero va a vivir pensando en las cosas de la carne. Yo estoy viviendo en este cuerpo de carne, porque estoy vivo. Pero yo no tengo que vivir según mi carne, según mis apetitos desordenados que uno pueda tener en el corazón. Porque hay muchos apetitos desordenados en el corazón, que eso se los tenemos que entregar a Cristo. Y a medida que vamos conociendo a Cristo, se lo tenemos que ir entregando y soltándolo y dejándolo allí en las manos de Cristo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan aquí abajo, piensan en lo terrenal, como Nicodemo. Claro. ¿Qué le hizo esa pregunta nada más? Estaba pensando. Y eso que era un fariseo. Y era un principal. Era casi un maestro, hermano, de la gente ahí que enseñaba también la palabra del Señor. Pero mire qué clase de maestro, carnal. ¿Y cuántos carnales hoy hay de repente en la iglesia? Perdón, hermano, con la expresión que utilicé carnal, pero es lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Por eso dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Si le llaman la atención, ya se ofenden. Y no vienen más no vienen más a congregar, sino que después se van a otra iglesia. Si le llama la atención, también se ofenden. Si los amonesta de parte de Dios y por la palabra, ya se ofenden. Y esos son personas carnales que andan en la carne porque andan por los sentimientos y no por lo que dice la palabra. Claro, hermano, que una amonestación, una reprensión o un llamado de atención a veces, hermano, no nos desacomoda. Pero tenemos que reflexionar, es para nuestro bien. Aleluya. Para que dejemos de andar en la carne y empecemos a andar en el Espíritu. A su nombre sea la gloria. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A su nombre sea la gloria. Pero lo que es nacido del Espíritu, alabado sea Dios, dice, Espíritu es. Y yo tengo que ser espiritual. ¿Y cuántas personas espirituales, hermano, terminan siendo niños caprichosos? Porque no, cuando tenemos esas cosas, hermano, es porque no hemos madurado espiritualmente hablando en Cristo Jesús. Y ya exponemos los años que tenemos del Evangelio, ya exponemos los años que tenemos en la iglesia o dentro de Cristo. ¿Y cuándo vamos a dejar de ser todas esas cosas, hermano, para ser humildes y reconocer que a veces somos nosotros que estamos equivocados? Que nos equivocamos, que pecamos, que fallamos. ¿Cuándo vamos a reconocer delante de Dios? Y si tenemos que reconocer delante de los hermanos también. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea Dios, que un justo me reprenda, dice la Biblia, dice el salmista David, es un bálsamo. Sí. Gloria a Dios. Que te llame la atención cualquier persona que sea espiritual, hermano, tiene que ser un bálsamo. ¿Por qué te vas a levantar contra un hermano o contra una hermana que te diga que estás en pecado? Si es la verdad. Amén. Si andas en la carne, es verdad. Amén. A su nombre sea la gloria. El viento sopla, dice el verso 8, de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Dice que acá, y habla, dice del viento. Ahora nosotros estamos viendo que se está moviendo, vemos que hay viento porque se están moviendo las hojas de los árboles, ¿no? Estos que están siempre verde acá. Entonces vemos que hay viento porque el árbol se mueve, las gajos se mueven, las hojas se mueven. Pero dice que el viento sopla de donde quiere. Él va a soplar donde Él quiere. Y oímos su sonido. Dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hoy está aquí, obedeciendo al Señor. Y a los 5 minutos de repente puede estar en el centro también obedeciendo al Señor, claro, llevando la palabra del Señor, llevando y siendo de bendición para el alma que quiere escuchar la palabra de hoy y que la persona quiera de Cristo, pero también que Cristo te mande a una persona específica para que tú le hables de Cristo. Entonces los que son nacidos del Espíritu tienen que oír la palabra del Señor y son llevados por cualquier lugar o a cualquier lugar para predicar la palabra de Dios. ¿Y cuántos supuestamente hay, entre comillas, hermanos en Cristo, y no están haciendo lo que realmente Dios les pide para hacer? Porque en vez de predicar la palabra de Dios, predican palabra de hombre. O hablan del hombre, o hablan de ministerio, o hablan de fulano, de mengano, de sultano, y menos, hermano, de lo que habla Cristo y de su palabra. Mira acá dice, la misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu. Amén. Dice que el viento sopla. Claro. Y el espíritu sopla. El Señor nos sopló al espíritu de vida a su discípulo. Aleluya. Y le dijo, recibid el espíritu. Pero después se fue el Señor. Y después de 10 días, ellos tenían que esperar que el Consolador, la llenura del Espíritu. ¿Y cuánto hoy hay que andan en la carne, anda lleno de carne en vez de lleno del Espíritu? Si esto no es por sentimiento, esto no es por agradar a los hombres, esto es por agradar a Dios, hermano, y predicar las cosas de Dios, nada más. Y en obediencia. Fíjese que dice, como tú dices, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le pasó a Felipe, hermano, cuando le predicó al eunuco etíope? Sí. Dice que él estaba predicando en Samaria, y le dijo, ve a tal lugar que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Felipe se fue. Felipe estaba predicando la palabra del Señor a muchas personas en Samaria, pero tuvo que dejar eso por mandato de Dios para irse a una calle, a un camino, y esperar allí, alabado sea Dios, la respuesta de Dios que viniera. Y muchos solamente quieren predicar a muchas personas, demasiadas personas, multitud de gente, pero cuando se le presenta un alma, se le presenta o es mandado a un alma, no van. ¿Por qué? Porque es una sola. Ah, no, yo estoy llamado para predicar a muchas personas. Todos somos llamados, hermano, a predicar a muchas personas. Pero Dios te va a preparar y Dios te va, alabado sea Dios, no solamente te va a preparar, sino que te va a probar con muchas personas, pero también te va a probar la fidelidad con una, o con 2, o con 3. Si realmente lo vamos a servir a Cristo así, en serio, predicándole a 1 o a 2, o a ninguno, o a muchos, pero siempre Dios te va a probar. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? A su nombre sea la gloria. Poderoso Dios. Por eso Felipe, cuando se encontró allí, y resulta que después venía una carreta, y escuchó cuando este tío eunuco venía leyendo esta persona, la Biblia, venía leyendo al profeta Isaías, y escuchó lo que estaba diciendo. Y ahí del camino le dijo, ¿entiende lo que lee? ¿Y cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique, no hay nadie que me predique? Y ya ahí se subió
Felipe, hermano, a la carreta y él empezó a predicar desde esa escritura todo lo que hablaba de Cristo, hermano, y todo lo que significaba ese Cristo lleno del Espíritu. Y le predicó a una persona. Y dice que cuando llegaron a cierta agua, le dice el etíope eunuco, dice, allí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Bueno, si crees de todo tu corazón que Cristo es tu Señor, creo. Dice que se bajaron del carro, el etíope eunuco se bautizó y regresó a Etiopía, allí a su nación, pero dice que en ese mismo instante fue arrebatado Felipe de ese lugar y se encontró en Azoto, predicando allí. Entonces, hermanos, Dios te lleva a cualquier lugar. Esas son las personas que andan en el Espíritu, porque llenas del Espíritu, porque tanto te predican a multitudes, como en ese mismo lugar, o a la media hora o a los pocos minutos lo ven en otro lugar predicándole a una sola persona, o yendo a un centro asistencial a predicarle igual a 500 o a una sola persona que está internada. Pero esos son los que andan en el Espíritu y andan pensando en las cosas del Espíritu, andan pensando en las almas, hermano. Aleluya. Pero los carnales de ahora no piensan solamente en agradar al que está delante. Si le pide el de adelante que le lleven los diezmos, y ya van, lo llevan los diezmos, porque el pastor lo pide y lo necesita. Sí, el pastor o el que está al frente. Pero ¿y por qué no lo llevamos, hermano? Por amor a Cristo y a las almas. Porque cuántas almas, hermano, se pueden aliviar, hermano, con lo que uno le pueda llevar de ofrenda y diezmo. Y después ya empieza la otra discusión de que si es bíblico o que no es bíblico. Y si te lo pone el corazón el Señor de hacerlo, hazlo. Porque es el Señor que te lo está pidiendo que lo hagas. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Verso 9. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, otra vez, sabiendo que era maestro, que era un principal entre los judíos, no sabía cómo se hacía nacer de nuevo. Porque le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede que uno pueda nacer de nuevo? Siendo viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer esto? Y ahí le pecó el bichito de la curiosidad. ¿Qué sigue diciendo el verso 10? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, ¿cuántas personas, no, están con el título de maestro, maestro de escuela dominical, maestro de escuela bíblica, o que son maestros que de repente hay muchas personas que están visitando, muchas personas que visitan a los hogares, que visitan a esto, y cuando le hacen una pregunta no saben responder por la palabra? Le decía Cristo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Y cuántas personas, hermano, no saben lo que le dice la palabra porque nunca se lo han enseñado? Porque ahí se ve, hermano, que lo único que le enseñan son mandamientos de hombre y son doctrinas de demonio y doctrinas de hombre que no están de acuerdo con lo que dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Por eso dice la Biblia y dice Cristo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Mire qué cinchón de oreja. Mire qué cinchón de oreja le dio Cristo allí a Nicodemo en la noche. ¿Y a cuánto se lo estará dando hoy ese cinchón de oreja? 095, 224-229, alabado sea Dios, por mensaje de texto. Si quieren que te vayan a visitar o si se te pasó alguna de las direcciones de los anexos, 095-224-229 o al 2513-8432. Gloria a Dios y aleluya. Santo y poderoso Dios. Ahora sigue diciendo, verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestros testimonios si os he dicho cosas terrenales y no creéis.
¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Entonces ahí le dijo Cristo y se lo empezó a confrontar. Y lo empezó a confrontar con la palabra. Ahora dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. ¿Y por qué hay muchas personas que se meten a hablar cosas que no saben? Nosotros lo que sabemos, hablamos. Aleluya. Y lo que hemos visto, dice, testificamos. Y él lo que había visto, él lo que estaba testificando. Y no recibí nuestro testimonio. Y no recibieron el testimonio de Cristo, del propio Hijo de Dios, del propio Salvador. No recibieron el testimonio que Él estaba dando, que era el verdadero Hijo de Dios, y no entendían y no recibieron ese testimonio. Qué corazón duro tiene la gente. El mismo Dios, hermano, el poderoso Dios, el eterno Dios, bajó a este mundo. Se encarnó en su cuerpo así, que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Habitó entre medio de ellos. Dice, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él vivió entre medio de ellos y no lo conocieron al Señor. No conocieron que era Dios. Por andar en la carne. A su nombre sea la gloria. ¿Ibas a decir algo? Alabado sea Dios. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Le estaba diciendo, hermano, y le estaba enseñando por parábolas cosas que ellos pudieran entender y no entendían. Y si le decía las cosas espirituales así, crudamente, menos lo iban a creer. Menos iban a ejecutar todas las cosas. Porque si no creen a los escritos, hermano, y a las cosas que veían terrenalmente, ¿cómo podían ver algo celestial? A su nombre sea la gloria. Ahora dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y ya le estaba ahí manifestando de qué muerte iba a ser la muerte del Señor Jesucristo. Porque le dijo así, porque dice, así como Moisés levantó la serpiente ardiente, porque en el desierto, hermano, cuando el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón y también contra Dios, alabado sea Dios, dice que en el desierto empezaron a morder, vinieron serpientes ardientes, alabado sea Dios, que mordían al pueblo y empezaron a matar al pueblo. Y para que no hubiera, si cesara la mortandad, dice que le dijo Dios a Moisés, hazte una serpiente de bronce y cuélgala en un asta, alabado sea Dios, para que toda aquella persona que sea mordido por esa serpiente ardiente, miren el madero que está arriba, entonces para que no muera. Eso es algo, una figura de lo que iba a ser Cristo cuando iba a venir a esta tierra. Por eso le decía, alabado sea Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario que no, y todo aquel que mire a Cristo en la cruz del Calvario, sea nueva criatura, sea una nueva creyente, no muera espiritualmente, sino que mirando el sacrificio de Cristo, empiece a vivir espiritualmente, empiece a tenerlo como su Señor y su Salvador. Alabado sea Dios. Ahora dice, Santo Dios, sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros miramos el sacrificio de la cruz de Cristo en el Calvario, dice, para que todo aquel que en él cree, tenemos que creer, porque creer es tener fe, creerle a Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no, si yo creo en Jesucristo, no me voy a perder, voy a tener la vida eterna. Y voy a ser rescatado, pero es necesario ser una nueva criatura. Ahora, muy pocos miran y observan otro pasaje que se encuentra en Lucas, alabado sea Dios,
en el capítulo 3 de Lucas, donde Juan el Bautista habla de hacer fruto digno de arrepentimiento. A su nombre sea la gloria. Lucas capítulo 3, Evangelio de Lucas capítulo 3, en la predicación de Juan el Bautista, santo y poderoso Dios. Mire cómo ya Juan el Bautista le habían empezado, alabado sea Dios, le decía a la gente que salían a ser bautizadas por él, ¿no? Lo que tenían que hacer. Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero, alabado sea Dios, y genuino fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Vamos a ir verso 7, 3, capítulo 3 de Lucas, verso 7 en adelante. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mire qué predicación tenía Juan el Bautista. Entonces Juan le decía a todas las personas que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién le estaba enseñando a huir de la ira venidera? De una ira que se viene. A su nombre sea la gloria. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, Juan el Bautista le decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros todos venimos y somos bautizados por Cristo Jesús, tenemos que empezar a hacer fruto digno de arrepentimiento. Y esos frutos dignos de arrepentimiento significa que los frutos tienen que ser de espiritual en mí, pero de arrepentimiento, de que mi vieja vida ya la dejé, la abandoné, para tomar la nueva vida en Cristo Jesús, alabado sea Dios, que me espera. Y una corona de vida que me espera, y una corona, alabado sea Dios, que me espera allí en el reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice fruto digno de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos, dice: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El Señor puede decir, hermano. Y no comiencen a decir: tengo 20 años en el Evangelio. Y no comiencen a decir: tengo 50 años dentro del Evangelio. Mis padres y todas mis generaciones fueron evangélicas. Sí, podrían haber, pero son nuevas criaturas. Porque para entrar al reino de los cielos es necesario ver, alabado sea Dios, ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Tener fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Le dice: y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Alabado sea Dios. Ahora dice que el hacha estaba puesta. Santo Dios. Está puesta a la raíz de los árboles. No está puesta en un gajo. Está puesta a la raíz. Nosotros, hermanos, somos injertados en el pueblo de Dios. Alabado sea Dios. En el pueblo de Dios. Dice: y somos injertados, pero yo tengo que llevar fruto. Amén. Y los frutos tienen que ser espirituales. Alabado sea Dios. Y dice: y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ahora, porque la gente se puede preguntar, hermano, entonces, ¿yo qué puedo hacer, hermano, para ser una nueva criatura? ¿Qué puedo hacer para empezar a ser fruto digno de arrepentimiento? Porque esto, hermano, en la mayoría de las iglesias, cuando no se prepara mucho a las personas, hermano, para bautizarse. Alabado sea Dios. Van y lo bautizan y es un número más, hermano, para tener un número más y una estadística más, hermano, para que la iglesia va en aumento. Pero por número. Pero ¿y en calidad?
en verdaderos hijos creyentes, hermanos de Dios. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para ser fruto digno de arrepentimiento? Para poder ser verdaderamente hijo de Dios, ¿qué podemos hacer? Y respondió Juan y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ahora, hermano, mire lo que sigue diciendo. Personas que son egoístas, que todo acaparan para sí, que dejen de ser egoístas para con su prójimo, porque si tienen que compartir, que compartan, que le den, que le suplan, pero no esperando la retribución de vida, no esperando que lo retribuyan con algo, sino darlo de corazón. A su nombre sea la gloria. Porque de qué recompensa hay, hermano, si yo bendigo y espero, hermano, que me bendigan a mí después. A su nombre sea la gloria. Entonces la gente es lo que no entiende, hermano, esto. Que nosotros, hermano, cuando entramos en Cristo Jesús, tenemos que ser nueva criatura. No tenemos que seguir, hermano, con el mismo egoísmo. Dice que si el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Si yo tengo 4 buzos de manga larga, y no los uso, y uso 2, y los otros 2, ¿para qué los quiero de repente en el ropero, hermano, si hay hermanos dentro de la misma iglesia que están pasando necesidad? O que no tienen un trabajo y no tienen por qué comprarse ropa, hermano. Entonces la iglesia tiene que compartir, tiene que dar. Entonces, si nosotros somos nueva criatura, tenemos que entender y también tenemos que no esperar a que nos digan, sino tenemos que ser movidos a misericordia y dar, hermano, porque bienaventurado es dar que recibir. Entonces, si el que tiene 2 túnicas, dé una, dé al que no tiene. Hay otros que dicen también, prefieren quedarse sin nada, alabado sea Dios, para dar todo. Pero no es así, porque acá dice, el que tiene 2, dé una. No dice que da todo, quédate sin nada vos. No, el que tiene 2 túnicas, dé una. Tú quedaste con la puesta igual, pero quédate con una. Para no empezar a entrar en necesidad tú, o para no tener necesidad tú. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces son cosas que solamente lo pueden hacer, hermano, los que realmente nacen de nuevo y quieren agradar a Cristo y no a los hombres. Y que son humildes y que acatan la verdad bíblica. Ahora dice en el verso 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Miren lo que le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Alabados a Dios. ¿Por qué queremos ser bautizados? Dijeron publicanos. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Y cuánto hoy en día, hermano, están exigiendo de lo que se les está ordenado hacer? Y están exigiendo más a las otras personas. O al que ellos quieren. Estos publicanos, que eran recaudadores de impuestos, se hacían ricos, hermano, recaudando impuestos. Y eran del mismo pueblo. Eran romanos algunos y otros eran judíos. Pero se hacían millonarios. Porque si el impuesto era, póngale, de 50 pesos, ellos cobraban 70. 50 iba para el gobierno y los otros 20 eran para ellos. Y todavía recibían un sueldo aparte. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que cobran de más de lo que tienen que cobrar? O que le exigen de más a cualquier otra persona, hermano, de lo que no puede tener. Que igual le exigen, hermano, hasta que si no están diezmando o si no para hacer una cosa o hacer la otra, le exigen igual hasta que saquen hasta préstamo, hermano, para llevar a la obra
¿De dónde se ha visto todo eso, hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, dice ahí, no exijáis más de lo que os está ordenado. Exijan lo que es correcto que exigir, nada más, no más, ni menos, lo correcto. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuánto hoy se están lucrando, hermano, con el Evangelio de Cristo? ¿Cuánto hoy, hermano, están lucrando con las cosas, hermano, y teniendo ganancias deshonestas? Si yo no puedo exigir más de lo que se está permitido hacer. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Ahora había unos soldados romanos que también querían ser bautizados por Juan. Pero ¿cómo podían ser bautizados y ser una nueva persona? ¿Cómo podían llegar a ser, alabado sea Dios, frutos dignos de arrepentimiento? Entonces le decían, y entonces esos soldados le preguntaban y le decían, Señor, ¿y nosotros qué haremos? Y Juan les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos que estar contentos con lo que estamos ganando. Contentados con vuestro salario. No, tampoco podemos calumniar, decir algo que no es verdad. Y también dice, no hagáis extorsión a nadie, no extorsionéis a nadie. ¿Y cuántas personas dentro del camino del Señor están extorsionando? Portate bien, porque si no yo cuento lo que yo te vi hacer al otro día. ¿O cuántas personas hay, hermano, que te vieron cometer una falla o cometer algo, un pecado o algo, te encontraron en una mala situación y no vienes a la iglesia porque fulano o mengano te vieron? Y vas a otro lugar o vas a otro lugar. ¿Y qué interesa, hermano, lo que te vieron? ¿Y no te das cuenta que Dios también te está mirando? Y si te están extorsionando, te están pidiendo dinero, te están pidiendo algo a cambio, hermano, alabado sea Dios, por la cosa que hiciste, arrepiéntete, no le hagas caso, bien, arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Dios, si Él es fiel y justo para limpiarte y perdonarte de todos tus pecados. Porque nos limpia con la sangre preciosa. Pero dice que no tenemos que extorsionar a nadie. Ni calumniáis, ni decir ninguna calumnia. Y el pueblo dentro de la iglesia está lleno de extorsión, está lleno de calumnia, y está lleno, hermano, de mucha gente que no están contentos con lo que le están pagando en los jornales, allí en los empleos que tienen. Que dejan de buscar de Dios, hermano, dejan de congregar, dejan de estar en la presencia de Dios, hermano, por trabajar en dos o tres trabajos, nada más y nada menos por tener de repente, comprarte lo que realmente te cuesta un ojo de la cara y después te saca eso para pagar, te saca de la presencia del Señor y de estar a cuentas con Dios. Entonces dice la Biblia, extorsión, dice que tenemos que contentarnos con nuestro salario. Contentar con nuestro salario y vivir acorde a nuestro salario. Y nada más. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Fruto digno de arrepentimiento. De empezar a vivir, hermano, una vida nueva en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Esa vida nueva es llena del Espíritu. Vivir en el Espíritu. Santo y poderoso Dios. ¿Y cuánta gente, hermano, hoy no se contenta con lo que está ganando? Que quiere más y más y más y más. Se emplea todo el día, igual pasa trabajando, deja un trabajo, se va para el otro y así sucesivamente, hermano. Y después el estar a solas con Dios, tener un rato con Dios. Después ya el otro trabajo y te gana el desgano, te gana el cansancio y después te gana, hermano, alabado sea Dios, el enemigo, la batalla. ¿Por qué? Porque tú no estás contento con lo que estás ganando. Y no le estás haciendo caso a lo que dice la Biblia. No estás siendo una nueva criatura. No te estás preocupando por lo espiritual, sino que te estás preocupando por lo de aquí abajo. Por eso, como decían en San Juan allí, capítulo 3, lo que es nacido de la carne es.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ir allí al libro de Efesios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Libro de los Efesios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Capítulo, gloria a Dios, capítulo 4:17. Gloria a Dios. Efesios 4, capítulo 17. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora dice allí, hay un título, dice, la nueva vida en Cristo. Amén. Así que hay una nueva vida en Cristo. Es la vida que le dijo Cristo a Nicodemo, que tenemos que andar en nueva vida, siendo una nueva criatura. Alabado sea Dios. Ahora dice Efesios 4:17, dice así. Llame, alabado sea Dios, al 095-224-229 o al 2513-8432. Alabado sea Dios. Dice Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora Pablo le decía a los efesios allí a la iglesia, dice que esto pues les digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Yo no tengo que andar como las demás personas o como yo andaba antes. Alabado sea Dios, que andan, dice, en la vanidad de su mente. ¿Por qué vanidad de su mente? Porque andan pensando cosas vanas, cosas para su carne y nada para su espíritu. A su nombre sea la gloria. Teniendo, dice, el entendimiento que entenebrecido. Tienen el entendimiento entenebrecido, lleno de oscuridad. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora, Pablo le decía, ¿no? Que tenían el entendimiento entenebrecido y que ya no tenían que andar como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, que tenían el entendimiento entenebrecido y que andaban ajenos, dice, de la vida de Dios. No saben lo que vivió Dios. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. O sea que ignoran todo esto. Hay una ignorancia, pero no porque no sepan leer, no porque no de repente no tengan una Biblia, sino por la dureza que tienen en el corazón. Porque ponen el corazón duro como una piedra, para que no le penetre la palabra del Señor y pueda germinar allí la bendita y maravillosa semilla que es la palabra en el corazón para empezar a dar fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Ahora sigue diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora dice que tienen duro el corazón, tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y dice que los cuales después perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. Toda sensibilidad. Ahora, ¿qué es lo que perder la sensibilidad? Perder, hermano, De sentir. el sentir que estás mal delante de Dios. El sentir que has pecado delante de Dios y que le has fallado a Dios. Claro. Por eso pierden la sensibilidad. Se entregan apasionadamente a pecar deliberadamente. Y pierden la sensibilidad. ¿Cuándo pierde la sensibilidad? Cuando una persona tiene una quemadura de segundo o tercer grado y cuando se pincha y pierde la sensibilidad está como muerta, entonces se pincha con una aguja y no siente dolor alguno. Eso es perder la sensibilidad en esa zona.
puede ser en el dedo, en el brazo, en lo que sea. Pero estas personas la tienen en el corazón y en su mente. Perdieron la sensibilidad, perdieron la vergüenza delante de Dios. Que pecan deliberadamente, que hacen cosas que no tienen que hacer. Dice, y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Empiezan a cometer cualquier clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces nosotros, hermanos, no aprendimos así a Cristo. A pecar deliberadamente y estando en los caminos del Señor, no, claro que no. Porque a Cristo se le sirve en espíritu y en verdad. Se le sigue en espíritu y en verdad. Se le sigue en integridad. Ahora dice, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, dice, si en verdad yo le he escuchado, lo he oído, si en verdad he sido por Cristo enseñado, conforme a la verdad que está en él, que esta es la verdad, la Biblia, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que me tengo que despojar ¿de qué? Del viejo hombre, hay que despojarse de la vieja mujer, hay que despojarse de todo lo viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Conforme a cuando yo andaba en la carne, bueno, todo eso, hermano, yo estaba viciado. Todo eso tengo que despojarme, tengo que dejarlo. Y eso se llama arrepentimiento, eso se llama tener una vida nueva, tener, hermano, empezar a pensar en agradar más a Dios que a los hombres. Significa, hermano, andar más en el espíritu que en la vanidad de mi mente. Amén. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo cuando antes vivía en mi carne, mi pasado quedó allá, en mi pasado. Yo me tengo, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes yo tenía deseos y eran engañosos. Porque llegaba a lo que yo deseaba, pero después me extendía a otras cosas. ¿Por qué? Porque mi deseo era engañoso, era con un doble sentido. Y renovaos. Entonces yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza y me tengo que empezar ¿a qué? A renovar en el espíritu y en vuestra mente. Y ahora, ¿cómo me renuevo? Ahora dice, y vestíos del nuevo hombre. Yo me tengo que empezar ¿a qué? Me despojo de la vieja naturaleza, pero me tengo que vestir del nuevo hombre. Creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que yo me voy renovando y me voy vistiendo del nuevo hombre, pero me voy renovando en el espíritu de mi mente por el conocimiento de la verdad. Amén. Porque a medida que me voy santificando, a medida que voy leyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra, voy dejando lo que Cristo me dice que tengo que dejar y voy agarrando lo que tengo que agarrar. O sea, más la Biblia, más la palabra del Señor, alabado sea Dios, y ahí va a empezar a nacer una nueva criatura, va a empezar a nacer un nuevo sentimiento hacia Dios que el que yo no tenía antes. ¿Por qué? Porque me voy a ir santificando. Porque la misma palabra de Dios me va a ir santificando y me va a ir guiando para que yo sea realmente un hijo de Dios por su palabra. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dice en el verso 25? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno Santo con su Dios. prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Dios. Ahora dice, por lo cual dice, desechando ¿qué?
toda mentira. La mentira. La mentira. Y si una persona miente, ¿no estará engañando a la otra persona? Y atrás de esa mentira y atrás de ese engaño, ¿no estará el diablo incitándote a que tú mientas? Eso es lo que yo hacía en el mundo. En el mundo, hermano, cuando yo antes estaba sin Cristo, yo mentía, engañaba y vivía siempre tapando una mentira con otra mentira. Pero ahora en Cristo Jesús se tiene que ver que yo renuncié a todo eso y tengo que hablar verdad, cada uno con mi prójimo. Y hoy en día, hermano, nadie está hablando la verdad con su prójimo. Porque todo el mundo que te habla, todo el mundo quiere sacar provecho y quiere cubrir su necesidad y siempre te viven llorando y llorando y llorando, alabado sea Dios, para hacer cosas, para conmoverte y después terminar ayudando a esa persona y después, hermano, las otras personas no hacer nada y agarran ese hábito del lloriqueo dentro de la iglesia y te viene y es un teatro que te hacen. A su nombre sea la gloria. Dice, por lo cual tengo que desechar la mentira. ¿Y cuántos mentirosos hay dentro de la iglesia? ¿Cuántos mentirosos? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y uno les habla lo que dice la Biblia, la verdad. Cada cual con nuestro prójimo. Y lo que ellos nos hablan a nosotros, bueno, a veces es puro engaño y pura falsedad. Porque somos miembros los unos de los otros, entonces somos miembros los unos de los otros. Todos nos necesitamos, todos precisamos de uno y de otro. Pero si yo ando con astucia, si yo ando adulterando la palabra o si yo ando mintiendo, ¿qué es lo que estoy generando ahí, hermano? Estoy generando rencilla, estoy generando malestar, enemistades. Y después cuando voy a decir la verdad, nadie me va a creer. Nada más que por estar mintiendo y estar sacando provecho de la situación que estoy pasando. Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Amén. Pero si yo soy una nueva persona, tengo que hablar, hermano, verdad, cada cual con su prójimo. Ahora en el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo airar, yo me puedo enojar, pero no puedo pecar. Yo no le puedo dar rienda suelta al enojo, porque en el enojo del hombre no obra Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Entonces yo no me puedo enojar y dejar durar el enojo con una persona, porque yo no puedo dejar que se ponga el sol si yo estoy enojado con una persona o con otra. Amén. A su nombre sea la gloria. Si yo me enojé, ya me tengo que enfriar y pedir perdón. Sí. Para que el enemigo, hermano, no gane ventaja alguna en nosotros. Alabado sea Dios, dice, y ni deis lugar al diablo. Entonces yo no puedo dar lugar al diablo. No puedo dar lugar al enemigo, que el Señor lo reprenda. Amén. Ahora dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba antes, ahora no roba más. ¿Por qué? Porque si realmente estamos en Cristo Jesús y está convertido a Cristo, ya no tiene que robar como la vieja naturaleza que tenía. Ahora tiene que andar en la verdad. A su nombre sea la gloria. Ya no tiene que robar porque hizo fruto digno de arrepentimiento. Si no trabaje. Entonces, si lo robaba por necesidad, ahora ya no robe más, pero trabaje. Para cubrir sus necesidades, dice. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, para que lo manda a trabajar, para que comparta con la persona que tiene necesidad. ¿Y cuántos hermanos tienen necesidad? Y después vamos a ser egoístas de no darle un plato de comida, o necesidad realmente en serio, más cuando hay niños. Amén. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Alabado sea Dios.
Ahora no se tiene que salir de nuestra boca ninguna palabra que corrompida. No tenemos que corromper nuestro vocabulario. ¿Y cuántas personas supuestamente que están dentro de la iglesia, su boca en sus casas, hermanos, son un excusado? Dicen cualquier barbaridad. Que el Señor nos ayude, hermano, a poder entender que tenemos que andar, hermano, en una nueva vida. Tenemos que andar, hermano, haciendo fruto digno de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Y tenemos que andar agradando más a Dios que a los hombres. Gloria a Dios. Llama al 095-224-229 o al 2513-8432. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos, da apertura de cárceles. Reprende al diablo y todos los demonios en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre, por tu palabra. Queremos cosecha de almas, Señor, almas que se arrepientan, que las almas que escuchen y procedan al arrepentimiento, Señor, y que andemos en una nueva vida, Señor, pero agradándote a ti, Señor, y no a los hombres. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sigue obrando y bendiciendo, Padre, esta audición y que se haga todo conforme a tu voluntad. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Amén. Gloria a Dios. Santo y poderoso.